Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buena noche. En la presente sesión vamos a desarrollar otro tema importante, básico, elemental, que debe de manejarse a efectos de comprender el proceso cautelar, el proceso no contencioso, el proceso ejecutivo. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la relación jurídica procesal. Muy bien, para ello les he elaborado un esquema, una, una ilustración que va a permitir entender, comprender el tema a desarrollar. Muy bien, entonces en el esquema observamos que existe una relación jurídica procesal. Por un lado tenemos a Arnold. Aquí Arnold va a asumir el rol de demandante, ¿no es cierto? Arnold, en mérito a su derecho de acción, que va a ser una variante del derecho de petición, va a dirigir su pretensión ante el órgano jurisdiccional para que éste pueda evaluar dicha pretensión, habiéndose activado, lógicamente, todo el mecanismo jurídico procesal, la intervención del órgano jurisdiccional como poder del Estado, ¿no? Que va a administrar justicia y resolver los conflictos de intereses. Habiéndose calificado la demanda en forma positiva, el órgano jurisdiccional va a correr traslado de dicha demanda, en este caso, a Helga. Helga va a asumir el rol de parte demandante, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, esa relación jurídica procesal, lógicamente, va a nacer de una relación jurídica material. Entonces, entiéndase, toda relación jurídica procesal es la expresión de una relación jurídica material, una relación jurídica sustantiva que ha entrado en conflicto. Muy bien. Entonces, necesariamente, la relación jurídica procesal es la expresión de aquella relación jurídica material sustantiva. Muy bien. Vamos a describir los hechos de nuestro ejemplo para poder comprender. Lógicamente, dentro de esta coyuntura de globalización, de neoliberalismo, etcétera, etcétera, los agentes económicos buscan relacionarse para dinamizar justamente sus economías. Ello es irrefutable, ¿no es cierto? Muy bien, en ese entender, Arnold tiene un capital, tiene un dinero, y bajo estas condiciones económicas, globales, etcétera, lógicamente él quiere hacer ganar ese dinero, ¿no es cierto? Quiere invertir ese dinero. Ese dinero tiene la categoría de capital, que le va a permitir incrementar ese dinero a partir de inversiones. Muy bien, esto es lo que pasa a diario, ¿no es cierto? Así que Arnold está tratando de colocar ese dinero en movimiento. Y paralelamente tenemos a Helga. Helga se encuentra ya también en la necesidad de requerir dinero para poder invertirlo, para poder desarrollar un negocio, pero no tiene el capital. Así que en este juego de voluntades y necesidades coinciden Arnold y Helga. Se encuentran un día y empiezan a conversar y justamente Arnold le dice, sí, tengo un capital que quiero invertirlo a efectos de que me genere por lo menos alguna ganancia. Y por el otro lado, Helga le dice, oye, justamente yo quiero prestarme un dinero para poner un negocio y al cabo de un tiempo yo te devolvería ese dinero más los intereses legales. De tal manera que esta conversación va a interesar, va a satisfacer hasta cierto punto, lógicamente, dentro de un plano preliminar,
va a interesarle a Arnold y a Helga, ¿no? Así que, bajo un escenario jurídico, es importante que todas estas voluntades se materialicen en un contrato escrito. No es necesario verlo si es que hubiese de repente lealtad y estuviese asegurada la probidad, la moralidad, la ética de los agentes económicos, ¿no? Sin embargo, la realidad demuestra que no todas las personas practican esos valores. Ahí es donde entra la importancia de fijar todos estos acuerdos de voluntades en un contrato, ¿no es cierto? Muy bien, así que van a proyectar un contrato de mutuo de dinero, préstamo de dinero, donde Arnold le va a entregar el monto de 20.000 soles a Helga. Y Helga se compromete a devolver esos 20.000 soles más los intereses legales dentro del plazo de 3 meses, vamos a ponerle, ¿ya? 3 meses. Muy bien. Fíjense, hasta aquí se ha consolidado una relación jurídica material, sustantiva, real. ¿Ya? Todas esas denominaciones puede tener esta relación. Oye, sigamos con la descripción de los hechos de nuestro ejemplo. Al cabo de los 3 meses, Arnold nuevamente revisa el contrato y allí justamente se estipula que la entrega del dinero va a ser al cabo de los 3 meses más el pago de los intereses legales. ¿Cuál es la forma? Mediante el depósito en una cuenta bancaria que se ha abierto para tal efecto. Entonces, pasó los 3 meses y Arnold está esperando el depósito de los 20.000 soles más los intereses legales. Ya estamos en el cuarto mes, primer día, y no hay depósito. Segundo día, no hay depósito. Tercer día, no hay depósito. Entonces, Arnold lógicamente va a encontrarse en un estado de necesidad de comunicarse con Helga para que lógicamente Helga le dé razones, le explique la demora y finalmente poder entenderse y solucionar el problema. Sin embargo, Helga no contesta las llamadas, etcétera, etcétera. Así que Arnold ya empieza a preocuparse, ¿no es cierto? Muy bien. Este ejemplo, lógicamente, es de carácter patrimonial, por lo tanto, es necesario que en aquellos casos donde haya un contenido patrimonial y pecuniario, necesariamente tiene que agotarse la vía conciliatoria. Muy bien, en ese entender, Arnold primeramente tendrá que agotar las vías preliminares. Bueno, ya agotó una, que viene a ser tratar de comunicarse con Helga, ¿no? Podría también ir al domicilio de Helga y tratar de ubicarla y conversar con ella, ¿no? Podría darse también esa figura. Ante el fracaso de esta alternativa, de estas dos alternativas, Arnold ya decide contratar a un abogado y el abogado le dice lo mismo, ¿no? Oye, Arnold, estamos en un estado social de derecho, necesariamente tenemos que agotar todas las vías preliminares, las vías previas que nos van a permitir demostrar al órgano jurisdiccional que tú te encuentras en un estado de necesidad. Y recién así poder iniciar el proceso judicial. Muy bien, así que interponen una solicitud conciliatoria ante el centro conciliatorio a efecto de que se bosqueje una invitación en una fecha determinada para que Helga asista y allí pueda solucionarse el problema de mutuo acuerdo, ¿no? Finalmente, la conciliación nace de las partes en conflicto. Abogados y finalmente el mismo conciliador tienen un papel secundario, ¿no es cierto? Simplemente un papel de formalismo.
Finalmente, la esencia de la conciliación es que ambos entren en acuerdo y solucionen sus problemas. Muy bien, sin embargo, para nuestro ejemplo, va a fracasar esta invitación a conciliación porque Helga no ha asistido en las dos oportunidades. Muy bien, entonces, allí ya Arnold está bastante preocupado, más que al principio, y le dice a su abogado: doctor, por favor, tenemos que iniciar las alternativas correspondientes, las acciones correspondientes, necesito ese dinero, además, ese es mi derecho, ¿no? Entonces, el abogado le dice: muy bien, ya hemos agotado todas las alternativas, hemos agotado la vía conciliatoria, la misma que ha fracasado, cuya acta va a servir como un requisito de procedibilidad para que sea admitida tu demanda, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces se presenta la demanda, ¿no es cierto? Obligación de dar suma de dinero por el monto de 20.000 más los intereses legales. Muy bien. Esa demanda va a ser declarada admitida por el órgano jurisdiccional y se corre traslado a Helga para que la conteste en el plazo correspondiente. Muy bien, entonces aquí lógicamente observamos que ya se inició una relación jurídica procesal con el mero hecho de haber interpuesto la demanda, ¿no? Muy bien, entonces, lógicamente nuestra relación jurídica procesal ha nacido, es la expresión de una relación jurídica sustantiva, material, real, ¿ya? Y en el escenario jurisdiccional, esa relación jurídica sustantiva se ha convertido en una relación jurídica procesal, en una relación jurídica formal. Ya, muy bien, entonces que se comprenda estos elementos, estos conceptos. Muy bien, entonces prosigamos. La relación jurídica sustantiva y la relación jurídica procesal, lógicamente, van a tener una relación estrecha, porque finalmente la relación jurídica procesal es la expresión de la relación jurídica sustantiva. Mantener esa armonía va a permitir cumplir con una condición de la acción que viene a ser la legitimidad para obrar. ¿Ya? Pero veamos qué es lo que dice nuestra diapositiva. Relación jurídica sustantiva y relación jurídica procesal. Un conflicto de intereses con relevancia jurídica produce una relación jurídica sustantiva, relación que desde el punto de vista del derecho procesal se transformará en relación jurídica procesal cuando una de las partes decida acudir al proceso. ¿Correcto? Muy bien, todo esto lo hemos indicado previamente. Esta relación será válida cuando se haya cumplido las condiciones de acción y los presupuestos procesales. Entonces, para poder entender el tema de hoy, también conviene hablar de las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Las condiciones de la acción deben de entenderse como aquellos presupuestos sine qua non, sin los cuales no se puede establecer una relación jurídica procesal válida. Son elementos que deben de presentarse en forma conjunta, copulativa, para que sobre esa base el juez pueda emitir una sentencia válida, pues, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas condiciones de la acción? Tenemos los siguientes: la voluntad de la ley, el interés para obrar y la legitimidad para obrar. Muy bien, en ese entender, vayamos a nuestro ejemplo para poder comprenderlo mejor, ¿no es cierto? Arnold, lógicamente, está acudiendo al órgano jurisdiccional a través de la interposición de una demanda, y esa demanda, lógicamente, está materializando el derecho de acción. Eso lo sabemos.
En la demanda también se está estableciendo una pretensión, ese pedido procesal, ¿no es cierto?, que debe ser lógicamente redactado en forma clara, concreta y precisa. En el caso nuestro viene a ser, en el caso de Arnold, viene a ser obligación de dar suma de dinero por el monto de 20.000 soles más los intereses legales. Muy bien, esa pretensión lógicamente va a estar resguardada por el derecho, porque de por medio hay todo un conjunto de normas jurídicas que avalan esa petición, que avalan esa pretensión de Arnold. En este caso sería el derecho de obligaciones. También sería el derecho constitucional a la libertad contractual, el derecho a la propiedad, que van a ser derechos constitucionales que van a respaldar esa pretensión de Arnold, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos que la condición de la acción que se va a integrar como voluntad de la ley se estaría cumpliendo. Existe todo un ordenamiento jurídico que va a respaldar, que va a permitir que Arnold pueda exigir esa pretensión. Arnold no podría pedirle, por decir lo siguiente, ¿no es cierto?, obligación de dar suma de dinero por el monto de 20.000. Alternativamente, en caso no se declare fundada esta pretensión principal, solicito que alternativamente Helga venga a Helga venga a vivir con Arnold, ¿no es cierto? Así lo está planteando, así lo estamos planteando de forma tan ilustrativa para que se entienda. Esa segunda pretensión no tendría cabida por el ordenamiento jurídico, porque colisionaría con las libertades que la Constitución, los derechos humanos le reconocen a la persona. Nadie puede vulnerar la libertad que tiene Helga de poder escoger a su esposo, a su futuro cónyuge, etcétera, etcétera. De tal manera que es importante que la pretensión sea jurídica y físicamente posible. Es por eso que se debe cumplir necesariamente con esta primera condición de la acción. Muy bien, vayamos a la segunda, el interés para obrar. ¿Qué es lo que dice el interés para obrar? Es la necesidad del demandante de obtener del proceso la protección de su interés material. Sus presupuestos son la afirmación de la lesión y la idoneidad del proveimiento judicial. Se materializa a través del agotamiento de los mecanismos previos para la judicialización del problema. Entonces, vamos a subrayar las ideas principales de todo este párrafo. Es la necesidad del demandante y se materializa a través del agotamiento de los mecanismos previos para la judicialización del problema. Nuevamente volvemos a decir, en nuestro ejemplo hemos visto que Arnold ha agotado todas las vías necesarias y razonables. Se ha tratado de comunicar vía telefónica con Helga, ha tratado de ir a su domicilio, ha iniciado un procedimiento conciliatorio, de tal manera que todos esos mecanismos previos, que además se van a identificar con el criterio que deben de tener los operadores de justicia y también los profesionales del derecho, los abogados, que es la de tener una actitud, digamos, de solución del conflicto en forma inmediata, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. Y aquí se aplica los medios alternativos de resolución de conflictos, algo que se ha estudiado. Por ejemplo, tienen negociación, tienen conciliación, mediación, etcétera, etcétera. Porque se trata de que en la actualidad todos empecemos a asumir civismo, empecemos
a buscar solucionar los conflictos sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, porque ya lo hemos visto en la película Justicia para Todos, lamentablemente la coyuntura de administración de justicia evidencia carga procesal, evidencia demora, gasto, esfuerzo, injusticias y una serie de vicios, una serie de situaciones que desvirtúan el propósito del proceso judicial. Es por eso que hoy por hoy las escuelas de derecho están incidiendo bastante en la aplicación de las famosas marcas, ¿no es cierto? Muy bien, por eso nunca vamos a dejar de aplicar estas alternativas que buscan solucionar el problema, ¿no es cierto? El diálogo inteligente, el diálogo democrático, la mediación, la negociación, la conciliación, etcétera. Muy bien. Entonces Arnold ya cumplió con todo esto, pero hasta el momento Helga no le hace caso, Helga no le contesta, Helga no quiere saber nada de la deuda. Entonces, frente a toda esa situación, Arnold se encuentra en un estado de necesidad. Necesariamente tiene que recurrir al órgano jurisdiccional, necesariamente tiene que iniciar, materializar su derecho de acción, necesariamente tiene que materializar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que sea el órgano jurisdiccional que personifica al Estado quien le solucione este conflicto, ¿no? Muy bien. Vayamos a otra condición de la acción que viene a ser la legitimidad para obrar. Algo que también lo vamos a reforzar de la siguiente manera, ¿no? Es la identidad que debe existir entre las partes de la relación jurídica material y las partes de la relación jurídica procesal. Es decir, el titular del derecho deberá ser el demandante y el titular de la obligación deberá ser el demandado. Muy bien, entonces hemos visto que en la relación jurídica material, la relación jurídica real, ¿no es cierto? Relación jurídica sustantiva entre Arnold y Helga, ha habido una distorsión. Se ha iniciado un conflicto a partir del incumplimiento de Helga. De tal manera que esta relación tendrá que mantenerse en el escenario jurisdiccional para poder evidenciar que existe legitimidad para obrar. Entonces, volvemos a decir, la legitimidad para obrar va a ser la armonía, la correspondencia, la identidad entre la relación jurídica material, real, sustantiva, y la relación jurídica procesal, formal, instrumental. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de la legitimidad para obrar se observan dos elementos, la legitimidad activa y la legitimidad pasiva. La legitimidad activa va a corresponder a la armonía, a la correspondencia, a la identidad de sujetos activos del derecho. ¿Que vendría a ser quién? Arnold. Arnold se mantiene bajo el mismo rol de acreedor en la relación jurídica material y dicho rol también se va a reproducir idéntico en la relación jurídica procesal. Entonces, Arnold es el mismo en ambas relaciones. Por tanto, hay legitimidad procesal activa, ¿ya? O si no, en otras palabras, legitimidad activa. Lo mismo sucede respecto de Helga. En la relación jurídica material, el sujeto pasivo de la relación viene a ser Helga. Tiene el rol de deudora, ¿no es cierto? Dicho rol también
se va a reproducir en el escenario jurisdiccional. Por lo tanto, se hablaría de una legitimidad pasiva, ¿no es cierto? Los sujetos pasivos, tanto en la relación jurídica material como en la relación jurídica procesal, son los mismos. Muy bien, siendo esto así, lógicamente vamos a tener el cumplimiento de la tercera condición de la acción, legitimidad para obrar. Muy bien, prosigamos. Muy bien, la legitimidad para obrar puede desarrollarse a través de dos figuras. Una de ellas es la ordinaria. La ordinaria se va a entender de la siguiente manera. Arnold forma parte de la relación jurídica material y Arnold es quien demanda e inicia el proceso y por lo tanto forma parte de la relación jurídica procesal. ¿No es cierto? Esto es lógico. Sin embargo, ante la incapacidad de Arnold, ante cualquier situación que no le permita a Arnold poder iniciar personal y directamente el proceso, la ley le otorga una serie de alternativas para que Arnold pueda ser representado en el proceso y otra persona pueda iniciar la demanda. Lo que se llamaría legitimidad para obrar extraordinaria. Se refiere a la permisión expresa a determinadas personas a iniciar el proceso a pesar de no ser titulares de la situación jurídica, material, real, etcétera, etcétera. Así tenemos, por ejemplo, tres situaciones. La tutela de intereses difusos. Los intereses difusos deben de entenderse como el conjunto de derechos que pertenece a un conjunto de personas sobre bienes de naturaleza histórica, cultural, etcétera, etcétera. Tienen un contenido patrimonial, cultural, histórico, costumbrista, etcétera, etcétera. Les pongo un ejemplo. Por decir, tenemos un espacio público. Hay un caso real por Marcavalle, por el Parque Marcavalle. Ya resulta que ese parque Marcavalle, lógicamente, ha sido administrado por la municipalidad, ¿no es cierto?, distrital de Huanchac. Sin embargo, apareció un dueño, ¿no? Un supuesto dueño. No voy a decir nombres, pero vamos a ponerle el señor Estanislao. Entonces, en un primer momento, Estanislao va a la municipalidad y pretende hacer valer su derecho de propiedad y exigir un pago justo y preciado, ¿no es cierto? Y él más o menos lo cuantifica en millones de dólares. Y la municipalidad no está en las condiciones de pagar tal monto, ¿no? Así que Estanislao encuentra una serie de rechazos, faltas de pronunciamiento, faltas de respuesta, etcétera, etcétera. Así que Estanislao interpone un proceso de reivindicación contra la municipalidad. Muy bien. Sin embargo, en el transcurso del proceso, por lo mismo que es institución pública, por lo mismo de que esta institución pública de naturaleza política está sometida al cambio de gestiones, ustedes ya comprenderán, no se ha hecho una defensa permanente, una defensa sólida respecto de los intereses de la municipalidad, ¿no? Así que la municipalidad pierde el proceso.
¿no? Después de tantos años, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un procurador que tenga una función permanente, ¿no? Lamentablemente en la práctica el procurador entraba 2, 3, 4 meses, finalmente el alcalde no le convenía o el procurador no le había hecho gustar algo, qué sé yo, y el alcalde le quitaba la confianza y así se iba cambiando de procurador y de procurador y finalmente todo esto afectó los procesos de la municipalidad. Muy bien, en ese entender, quienes podrían asumir ese papel vendrían a ser los vecinos de Marcavalle, ¿no? El vecindario de Marcavalle, a través de su junta directiva, invocando derechos difusos, intereses difusos, podrían intervenir en ese proceso a efectos de coadyuvar la defensa del procurador de Guancha, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos una situación inusual, una situación extraordinaria, ¿no? Lo mismo sucede con la sustitución procesal. Les voy a poner un ejemplo. Se armoniza con el ejemplo que estamos manteniendo de Arnold y de Helga. Entonces, Arnold no puede interponer la demanda, sin embargo, Arnold tiene otro acreedor, y el acreedor de Arnold, o sea, Arnold vendría a ser el deudor de este segundo acreedor, una figura un poco forzada, pero para que se entienda, lo vamos a poner así. Entonces, resulta que tenemos a Roberto. Roberto le prestó los 20.000 soles a Arnold, y a su vez Arnold, astuto él, lo prestó a Helga. Y al final no se está cumpliendo la devolución del dinero en esas dos relaciones. Y Arnold está desaparecido, qué sé yo. Entonces Roberto, a nombre de Arnold, interpone la demanda, ¿no? Una sustitución procesal. Muy bien, vamos a continuar rápidamente, si no nos va a ganar el tiempo. Patrocinio de intereses difusos. Se refiere a la defensa de derechos que corresponden a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como los derechos del consumidor, derechos del medio ambiente o ecológicos, valores, bienes históricos o culturales. La norma concede capacidad procesal a las instituciones sin fines de lucro, al Ministerio Público, gobiernos locales, comunidades campesinas y donativas. La sustitución procesal se permite que una persona inicie un proceso o coadyuve a la defensa de uno ya iniciado cuando tenga interés en el resultado. Muy bien, finalmente vamos a hablar de otro elemento importantísimo para poder entender y cerrar la explicación del tema sobre relación jurídica procesal, que viene a ser los presupuestos procesales. Muy bien, para que se establezca una relación jurídica procesal válida, también tendrá que tenerse en cuenta lo siguiente, ¿no es cierto? Competencia del juez. Muy bien, la competencia del juez va a ser la aptitud que tiene el juez para poder dar trámite a un proceso en específico. ¿Cuáles son los criterios que van a utilizarse para limitar la jurisdicción? Vienen a ser 4, ¿no es cierto? Competencia por razón de la materia, competencia por razón de la cuantía, competencia por razón del grado y finalmente competencia por razón del territorio, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos a la capacidad procesal, es otro presupuesto procesal. Esto necesariamente tiene que acreditarse en la presentación de la demanda. Si no se cumple estos presupuestos procesales, se corre el riesgo que te declaren inadmisible la demanda o finalmente te declaren improcedente la demanda liminarmente, lo cual lógicamente
es un despropósito y un desprestigio para el abogado. Muy bien, ¿qué viene a ser la capacidad procesal? Monroy Gálvez, gran procesalista peruano, señala lo siguiente: es la aptitud de los elementos o sujetos activos de la relación jurídica procesal para realizar actos procesales válidos o comparecer por derecho propio en un proceso. Muy bien, generalmente quien tiene capacidad para formar parte de una relación jurídica material, también tiene capacidad para formar parte de la relación jurídica procesal. Esto en líneas generales, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso, Arnold tendrá que acreditar ser un agente capaz para poder interponer la demanda, ¿no es cierto? Esto lógicamente es lógico. eh, mm, Tendrá que lógicamente ser mayor de edad. Finalmente, esto también se le exige para poder tener un contrato de esa naturaleza, ¿no? Por eso les decía, en este aspecto, generalmente aquel que tiene capacidad para poder contratar, establecer una relación jurídica material, también va a tener capacidad para establecer una relación jurídica procesal. Muy bien, y finalmente tenemos otro presupuesto procesal que también es importante que se repase. ¿Y cuál es este? Requisitos de forma y de fondo de la demanda, que se encuentran en el artículo 424 de nuestro Código Procesal Civil, que dicho sea de paso, ha sufrido una serie de modificaciones. Sin embargo, les estoy trayendo las actuales, las que están vigentes. Muy bien. ¿Cuáles son estas? Son las siguientes. Artículo 424 del Código Procesal Civil. La demanda se presenta por escrito y contendrá lo siguiente: la designación del juez ante quien se interpone. Aquí no se debe de perder de vista la competencia, ¿no es cierto? El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y el domicilio procesal electrónico, constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 3229. Entonces, el actor, en este caso Arnold, tendrá que poner sus generales de ley, ¿no es cierto? Muy bien, esto lo vamos a entender mejor con un modelo, pero de todas maneras vamos a analizar este artículo 424, ¿no? Nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante, es decir, el domicilio de la oficina de su abogado, ¿no es cierto? Ahí pondrá pues Avenida San Andrés, Calle San Andrés, Limajpampa Grande, etcétera, etcétera, ¿no? El domicilio procesal electrónico. Los abogados estamos obligados para poder hacer defensa, tenemos que tramitar nuestro domicilio procesal electrónico. Eso se realiza ante la Corte Superior de Justicia del Cusco. Allí presentas los requisitos, entre ellos DNI, colegiatura, eh, básicamente eso, ¿no? Y se te va a otorgar una casilla electrónica, que es un número, ¿no es cierto? Un número en especial. Con ello, se te va a permitir ingresar al sistema de notificaciones judiciales electrónicas. Muy bien, esto sobre todo ha sido materializado, sobre todo ha sido puesto en práctica en este escenario de COVID-19. Muy bien, prosigamos. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. Si Arno no pudiese
interponer la demanda por él mismo, entonces tendrá que emitir lo que se conoce como la representación a favor de su apoderado, que podría ser su madre, ¿no? Arnold de repente se encuentra fuera del país y a efectos de no perder esos 20.000 soles, entonces le otorga poder de representación amplio y general que incluye también acciones judiciales. Entonces, si este es el caso, la mamá de Arnold tendrá que presentar ese documento elaborado ante notario público, la vigencia de poder, y lógicamente eso va a poder acreditar el punto 3. Vayamos al siguiente. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Entonces, en la demanda, y en nuestro caso, cuando hagamos las prácticas, necesariamente vamos a tener que cumplir con todos estos requisitos. Por más que en los procesos especiales eh, no se hable de demanda, se hable de solicitud cautelar, de solicitud no contenciosa o finalmente de solicitud ejecutiva, ¿no es cierto? Sin embargo, se tiene que respetar toda esta estructura. Muy bien. ¿Qué pasaría si Arnold ignora el domicilio de Helga? Helga ha expresado su domicilio, un domicilio en el contrato que se ha suscrito en el escenario jurídico material. La demanda se ha interpuesto, se ha señalado tal domicilio, el órgano jurisdiccional ha notificado el auto admisorio más la demanda y resulta que el, el, el actual dueño, aquella persona que actualmente está habitando en dicho domicilio, devuelve la notificación y allí está señalando de que la señora Helga ya no vive en tal domicilio y no sabe dónde vive. Y se le devuelve la cédula de notificación, más la resolución, más la demanda al órgano jurisdiccional. En mérito de ello, el órgano jurisdiccional nuevamente emite una resolución por la cual se le exige de que Arnold señale el domicilio actual de Helga para emplazársele legalmente y válidamente. Ante esa situación, Arnold lógicamente trata de hacer una búsqueda, una investigación, finalmente no logra con el objeto y lo que queda es notificar mediante edictos. Entonces solicitará que la notificación de la demanda se realice mediante edictos a través de los diarios de mayor circulación local y nacional, ¿no? Entonces, esto lógicamente va a permitir eh, aplicar la presunción de que Helga, ¿no es cierto?, se ha enterado por la mera publicación de la demanda en los diarios de mayor circulación. Muy bien, pues podría darse esa figura también. Vayamos. El petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, ¿no es cierto? Lógicamente, aquí se está hablando de la pretensión. La pretensión es esa petición que se realiza ante el órgano jurisdiccional. Es aquello que quiere Arnold. Lógicamente, tiene que cumplir con estos parámetros, redactado en forma clara, concreta y precisa, ¿no es cierto? En esta parte no se puede hacer redacción de hechos, de fundamentos, ahí no puedes expresar literatura. Por el contrario, la ley te exige concisión, precisión, claridad.
Y en el caso nuestro, en el caso de Arnold, está cumpliendo con esos parámetros. Su pretensión es obligación de dar suma de dinero por el monto de 20.000 soles y pago de intereses legales. Nada más. Hay otros modelos que circulan por el Internet donde se ha observado de que en la pretensión se aprovecha para hacer todo un desarrollo argumentativo, ¿no es cierto? Lógicamente esto nos sirve para cumplir con estos parámetros, ¿no? Hay petitorios pues que exceden las 10 líneas y lógicamente allí ya no hay claridad, no hay precisión, ¿no? Muy bien, no olvidarse de esto, ¿no? Veamos a lo siguiente, los hechos en que se funda el petitorio expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad. Muy bien, entonces pasaremos a los antecedentes, pasaremos a los fundamentos de hecho, ¿no es cierto? En algunos modelos están con ese nombre, ¿no? Antecedentes. Pero vamos a seguir el esquema del artículo 424 y vamos a utilizar esta nomenclatura. Fundamentos de hecho. Aquí se va a establecer, se va a describir todas las circunstancias de hecho que se ha sufrido, que se ha desarrollado. Entonces al juez habrá que comunicarle los hechos en forma verídica, pero concreta. No se está exigiendo que se haga literatura, ¿no? En la literatura fantástica, surrealista, por ejemplo, tenemos las novelas, allí se adorna el literato, se vale de aquellos recursos literarios para ampliar la exposición, ¿no es cierto? Entonces, hace uso de recursos literarios, pero que eso no se está exigiendo en el 424. La redacción y fundamentación de hechos tiene que ser precisa, concreta, clara. En el caso de Arnold, ¿no es cierto? Señor juez, en fecha 1 de febrero del 2021, presté el dinero cuantificado en 20.000 soles a la señora Helga. Producto de este acuerdo de voluntades, se suscribió un contrato de mutuo de dinero en fecha tal, ante notario público, y el mismo que ha sido elevado ha sido registrado, ¿no es cierto?, públicamente. Muy bien, en fecha tal, luego de luego de haber pasado los 3 meses, conforme la cláusula 10 del contrato, se dispone que Helga deberá de depositar el dinero de 20.000 soles más los intereses legales en cuenta bancaria, ¿no es cierto? Ante dicha cláusula, el actor comunicó la cuenta bancaria a la cual debería depositarse los dineros con fecha tal mediante correo electrónico. Sin embargo, pese al requerimiento, Helga no depositó dinero alguno. Como usted, señor juez, podrá acreditar en el extracto de la cuenta bancaria abierta para tal propósito. Entonces, fíjense, aquí la redacción de los hechos es concreta, precisa y es verídica. No te puedes inventar nada, ¿no es cierto? Lo único que queda es describir lo que ha sucedido en forma real, y ello tendrás que documentarlo, probarlo a través de los medios probatorios. No se puede inventar nada, ¿no es cierto? No hay espacio tampoco para la literatura amplia, desarrollada, cual si fuese una novela, ¿no? Eso dejémoslo para el escenario literario, novelístico, surrealista, etcétera.
Aquí tenemos que centrarnos, identificar que se está hablando de una demanda, ¿no? Y en el escenario jurídico no se busca hacer literatura fantástica, no se busca literatura novelística surrealista. Lo que se quiere es una literatura objetiva, real, contundente, clara, precisa. Muy bien. Vayamos a lo siguiente, fundamentación jurídica del petitorio. Aquí se debe de decir lo siguiente. Hay algunos modelos donde se observa que muchos modelos señalan simplemente los artículos y dispositivos legales. Podría hacerse de esa manera, ¿no? Pero estamos perdiendo una gran oportunidad para introducir todo nuestro argumento jurídico propio del profesional del derecho, que se caracteriza por explicar cuáles son las razones de por qué esa normativa, esa jurisprudencia es pertinente para el caso. Muy bien, hay algunos modelos donde simplemente se señala, ¿no? Fundamentos de derecho, invocamos el artículo 40 de la Constitución, el artículo 2, inciso 20 de la Constitución, el artículo 424 del Código Procesal Civil, invocamos también la ley del procedimiento de conciliación, y allí bastó. No hay desarrollo, no hay fundamentación alguna. Lo que está pidiendo el inciso 7 es fundamentación jurídica, no está pidiendo señalamiento de los dispositivos legales, está pidiendo fundamentación, es decir, desarrollo de las razones, desarrollo del argumento que respaldan la pretensión. Para ello hay tres técnicas importantes. En realidad hay un sinnúmero de técnicas argumentativas, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a aplicar tres criterios de argumentación. Solo lo vamos a desarrollar en otro espacio, pero ya les adelanto. Criterio de argumentación sistemático, criterio de argumentación de autoridad y criterio de argumentación analógico. Esto lo vamos a desarrollar más adelante, ya nos venció el tiempo, pero quiero terminar con esto. Muy bien, entonces, estos tres criterios de argumentación, lógicamente, tendrán que utilizarse para cubrir este inciso 7, fundamentación jurídica del petitorio. 8, el monto del petitorio, salvo que no pudiese establecerse. 9, ofrecimiento de todos los medios probatorios. 10, la firma del demandante, su representante o de su abogado. Finalmente tenemos el artículo 425 que establece la exigencia de presentar documentos anexos en la demanda. ¿Cuáles son estos? Copia legible del documento de identidad, el documento que contiene el poder para iniciar el proceso cuando de por medio haya representación, ¿no es cierto? Los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes, etcétera, etcétera. Los documentos probatorios, si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio, describe su contenido, indicando con precisión el lugar donde se encuentra y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Esto es importante porque a lo largo de la redacción de la demanda, lógicamente, en la parte de fundamentación de hechos, el abogado lo que ha hecho es describir cómo han sucedido los hechos. Y una técnica muy empleada es que después de cada párrafo, por decir, ¿no es cierto?, el actor Arnold ha celebrado contrato de mutuo de dinero con la demandada Helga. Entre paréntesis, anexo 3, ¿no es cierto?
contrato de mutuo de dinero, cierra paréntesis. Entonces, esto va a permitir de que se ordene la redacción de toda la demanda, ¿no es cierto? Y que el juez rápidamente ubique la finalidad del medio probatorio. Muy bien, entonces es bastante importante acreditar lo que se está diciendo en los fundamentos de hecho, ¿ya? Finalmente, copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos desarrollado el tema de relación jurídica procesal. Muy bien, nos ganó el tiempo, nos vamos a quedar ahí por el momento. La razón de esto.